Buenos días, estudiantes del octavo año. Hoy vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Nosotros, ¿cierto?, comenzamos a ver todo lo que tenía que ver con la expansión de Europa hacia el continente americano. Y hoy día nos corresponde estudiar el proceso de expansión y conquista europeo durante el siglo XV y el siglo XVI. El objetivo de la clase de hoy es analizar el proceso de exploración, expansión y conquista llevado a cabo por las naciones europeas durante los siglos XV y el siglo XVI. ¿Ya? Todo lo que nosotros vemos acá, el sabías qué, organizador temporal, antecedentes, los viajes de exploración, el proceso de conquista, el choque entre dos mundos, las consecuencias del proceso y la actividad que usted tiene que hacer, lo vamos a ir viendo tal cual como aparece acá en orden. Entonces, no sé por qué a mí yo les pincho aquí, les pongo aquí El ahí está. descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. ¿Se ve muy chiquitito? No, ¿No se ve bien? yo lo veo bien. Ya, no se ve chiquitito entonces, ya. Entonces vamos a ver un video sobre el descubrimiento de América para comenzar. Es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos.
A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanaaní para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Ya. No fue tan fácil el hecho del viaje, ¿cierto?, de Cristóbal Colón a América. Igual tuvo ciertos problemas. Entonces, ¿cuáles eran principalmente los objetivos de la conquista? Bueno, vimos nosotros, ¿cierto?, que Cristóbal Colón descubre América apoyado por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando de Aragón, ¿cierto?, en donde firman las capitulaciones de Santa Fe, en donde los reyes se comprometen a darle ciertos elementos a Cristóbal Colón para que pueda, ¿cierto?, realizar este viaje a las Indias. Y también Cristóbal Colón se compromete con los reyes católicos a que si él descubre nuevos territorios, los va a hacer en nombre, ¿cierto?, de los reyes de España. Así como también le dieron, ¿cierto?, los elementos que él necesitaba para poder realizar este viaje, como el ejército, ¿cierto?, el alimento. También le dijeron que él se iba a convertir, ¿cierto?, iba a tener un título nobiliario como era el de virrey. Luego de que Cristóbal Colón, ¿cierto?, llega a América y descubre este nuevo continente que él nunca supo, que lo conquista, ¿cierto?, comienzan a venir más, ¿cierto?, españoles, pero ya a hacer una conquista del territorio de América. ¿Y cuáles eran los objetivos de la conquista? Principalmente incorporar nuevos territorios a la corona. Cada territorio que los españoles descubrían, ¿cierto?, en América, eran pasados, ¿cierto?, a manos de los reyes católicos.
o sea, se adueñaban de esos territorios. Obtener más riquezas. Ustedes saben que en estos territorios existían las piedras preciosas, ¿cierto? Principalmente el oro y la plata, y evangelizar a los indios. Cuando hablamos de evangelizar, era que ellos les iban a enseñar, ¿cierto?, su religión, es decir, les iban a enseñar acerca de su Dios, a enseñar la palabra de Dios, porque ellos decían que a través de la palabra de Dios se podía también enseñar a estos indígenas que para ellos, ¿cierto?, no sabían y no entendían nada. ¿Sabías que en el siglo XV los continentes de Europa y América no sabían de la existencia del uno y del otro? Por eso se llama, ¿cierto?, también, o se le dice, el choque de dos mundos. ¿Por qué? Porque en Europa llevaban una vida totalmente diferente y además que físicamente eran muy, muy diferentes a los indígenas que vivían, ¿cierto?, acá en América, comparándolos con que los indígenas que vivían acá en América tenían un color más oscuro de piel, casi no llevaban ropa, andaban descalzos, tenían un idioma muy diferente a los que tenían en Europa. Por lo tanto, por eso se llama el choque entre dos mundos, porque ninguno de los dos tenía, ¿cierto?, sabía que existía otro mundo fuera de su continente. Antes de que Cristóbal Colón llegara un 12 de octubre de 1492 a las Bahamas, los europeos solo conocían el continente de Asia y recientemente comenzaban a conocer el continente africano. ¿Por qué conocían el continente de Asia? Recuerden que ellos tenían una ruta comercial en donde ellos, ¿cierto?, viajaban o querían viajar para poder conseguir las especias que allí vendían, que principalmente eran los condimentos que eran muy apetecidos, así como también las telas para las alfombras, ¿ya? Este encuentro daría inicio a una serie de transformaciones e impactos, tanto para europeos como americanos, donde la cultura europea se superpondría a la nativa de los pueblos originarios, provocando efectos que se pueden visualizar hasta el día de hoy. Y es aquí donde se da una serie de intercambios culturales, en donde más adelante vamos a conocer el sincretismo cultural, la transculturación y la aculturación. Todos tienen que ver con los elementos culturales, y cuando hablamos de elementos culturales estamos hablando del idioma, de la religión, de las costumbres, de las fiestas, del vestuario, de la comida, etc. ¿Cuál fue la organización temporal desde, ¿cierto?, o un poco antes de que Cristóbal Colón llegara a América? Esto comienza en el año 1487 con Bartolomé Díaz, que traspasa el Cabo de Buena Esperanza al sur del continente africano. Este fue, ¿cierto?, el primero de los viajes en donde ya comienzan a acercarse un poco más a América. En 1492, Cristóbal Colón llega a las costas de Guanahani, en San Salvador. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. El Tratado de Tordesillas hacía una delimitación, ¿cierto?, hacía un límite en donde especificaba hasta dónde podía llegar la corona española y hasta dónde podía llegar la corona portuguesa en relación a los territorios para poder, ¿cierto?, realizar su conquista de nuevos territorios. En 1497, Vasco da Gama establece la primera ruta entre Oriente y Occidente a través de los océanos. En 1500, Pedro Álvarez Cabral llega al actual Puerto Seguro en Brasil. En 1519, Hernando de Magallanes cruza el estrecho que une el Océano Atlántico con el Pacífico.
Por eso el estrecho, obviamente, que lleva su nombre. En 1522, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca en Tenochtitlán y ya desde ahí, con Hernán Cortés, comienza, ¿cierto?, el periodo de conquista hacia el sur, llegando luego en 1532 Francisco Pizarro al Imperio Inca en el Cusco y finalmente en 1536 llega, ¿cierto?, la expedición de Diego de Almagro al territorio que hoy corresponde a nuestro país, Chile. ¿Hay alguna duda? ¿No? Seguimos. ¿Cuáles fueron los antecedentes o qué causaron que los europeos quisieran expandirse? Primero, la búsqueda de nuevas rutas comerciales que los llevaran, ¿cierto?, hacia el oriente, como les mencionaba anteriormente, para poder obtener los productos que desde allí venían, ¿cierto? El mercantilismo, el sistema económico, ¿cierto?, que principalmente correspondía a la acumulación, ¿cierto?, de riquezas a través del oro y de la plata. El pensamiento humanista, en donde, ¿cierto?, decía que el hombre era el centro de todos. Acá decía que el hombre era el motor del conocimiento, por lo tanto, se le abrían, ¿cierto?, nuevas puertas para poder investigar, porque aquí el hombre comenzó a investigar porque ya no tenía la idea de que Dios era el creador de todo, de que todo sucedía a manos de Dios, sino que comenzó a investigar, ¿cierto? Y se dio cuenta que también él podía pensar por sí mismo y podía descubrir nuevas cosas. Difundir la fe católica. Recuerden que la religión católica era muy importante dentro, ¿cierto?, de Europa. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Al descubrir nuevos territorios, querían enseñar, ¿cierto?, la palabra de Dios y la fe cristiana por sobre las religiones que tuvieran estas personas en los nuevos territorios que ellos iban a descubrir y que iban a, obviamente, conquistar. Y los nuevos avances tecnológicos como la brújula, las carabelas, las velas, el astrolabios, que les permitieron, ¿cierto?, poder realizar estos viajes de exploración por el mar, ¿cierto?, gracias a estos avances tecnológicos, ¿ya? Los viajes de exploración. Los primeros que comenzaron, ¿cierto?, los viajes de exploración fueron Portugal y España, que eran, ¿cierto?, uno de los reinos dominantes dentro del siglo XV en la Edad Moderna, ¿ya? Y comenzaron, ¿cierto?, a explorar los mares mucho más alejados de sus costas, como el Océano Atlántico y también el Océano Pacífico, ¿ya? Todo esto gracias a los propios reyes que les facilitaban, ¿cierto?, todo lo que ellos iban a necesitar para realizar estos viajes de exploración. Los viajes de exploración portuguesa comienzan, ¿cierto?, en el año 1494, en donde firmaron, ¿cierto?, el Tratado de Tordesillas, que delimitaba o hacía una línea, ¿cierto?, al medio, en donde decía que desde ese territorio la mitad podía ser, los territorios iban a poder ser conquistados, ¿cierto?, por España y los otros por Portugal, ¿ya? Entonces, establece un límite ficticio a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Los territorios descubiertos al este de esta línea pertenecían a Portugal y los del este a España, ¿ya? De eso se trataba el Tratado de Tordesillas. Y acá tenemos que con el número 1, este fue el viaje que realiza Cristóbal Colón, que cruza, ¿cierto?, el Océano Atlántico hasta llegar a América Central, a la isla Guanahani, en San Salvador.
Luego viene el número 2, que sería el viaje de Américo Vespucio, ¿cierto? Luego sería el número 3, perdón, aquí está, este es el de Hernando de Magallanes, en donde, ¿cierto?, cruza el Atlántico, pasa por las costas de Brasil, ¿cierto?, Argentina, y cruza el estrecho de Magallanes para finalmente darse la vuelta y regresar hasta las Indias, hacia el oriente, que era la ruta que primero tenía en su mente Cristóbal Colón. Y luego tenemos la de Sebastián Elcano, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso de conquista? Acá, ¿cierto?, hablamos de las capitulaciones de Santa Fe, que fue este documento que firmaron los reyes católicos y Cristóbal Colón, ¿ya? Entonces, este contrato de capitulación era donde el capitán, en este caso Cristóbal Colón, se comprometía, ¿cierto?, a explorar los territorios, estos territorios nuevos que iban a conocer, y se comprometía a incorporarlos a la corona española y también evangelizarlos, ¿cierto? O sea, enseñarle la palabra de Dios. Y por su parte, la corona española se comprometía, ¿cierto?, con Cristóbal Colón a concederle una parte de los territorios que él descubriera y le iba a dar el título de virrey de conquista de estos territorios. Era un contrato, como nosotros lo podemos decir, que se firma entre un empleador y un trabajador, en donde el empleador se compromete y tiene responsabilidades con el trabajador y a su vez el trabajador también tiene responsabilidades con su empleador. Luego de la llegada de Colón a América, el objetivo de la corona española fue asegurar rápidamente los nuevos territorios y para esto impulsaron las empresas de conquista. Mientras más territorios conquistaran, más territorios iban a tener el reino, ¿cierto?, de España. Y para ello, ¿cierto?, desarrollaron estas empresas de conquista que eran lideradas y organizadas por los capitanes de conquista, ¿ya? ¿Qué significaba para estos capitanes de conquista? ¿Qué iban a recibir ellos? Iban a tener riquezas y fama. A su vez, los reyes iban a extender, ¿cierto?, sus territorios y asegurarse muchas más posesiones de las que ya obtenían, porque no solamente iban en busca de territorios, sino que también iban en busca de el oro y la plata. Y la iglesia también, ¿cierto?, iba a ganar con esta empresa de conquista, ya que se iba a expandir la religión católica mediante la evangelización, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Hernán Cortés y Francisco Pizarro? Fueron, ¿cierto?, los primeros que llegan al territorio americano haciendo un descubrimiento y una conquista de esos territorios. Hernán Cortés llega a México en el año 1519, ¿cierto?, conquistando al imperio azteca, y Francisco Pizarro llega en el año 1531 a Perú, conquistando, ¿cierto?, al imperio Inca. ¿Por qué caen estos imperios a manos de estos españoles? Porque se producen guerras civiles, o sea, comienza una guerra de poder entre los propios habitantes del imperio Inca. La organización política y social interna era muy débil y también hubieron rebeliones de otros pueblos, ¿ya? Y acá Hernán Cortés llega justo en un momento en que donde se esperaba la presencia del dios azteca Quetzalcóatl, que es el dios de la serpiente emplumada, en donde, ¿cierto?, él promete que va a volver, y justo en ese año, ¿cierto?, llega Hernán Cortés, un hombre alto, blanco, rubio, muy parecido a Quetzalcóatl, y los aztecas, ¿cierto?, caen rendidos bajo este español que se aprovecha
de esa situación y obviamente comienza a conquistar el imperio azteca. Ya. ¿Por qué se habla, cierto, del choque entre dos mundos? ¿Voy muy rápido o estamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Yo muy bien, o sea, estoy tomando apuntes. Ya, muy bien. ¿Por qué se le llama choque entre dos mundos? Porque se conocen dos sociedades totalmente opuestas y en donde ninguna sabía de la otra, ¿ya? Entonces, muchos europeos en América intentaron registrar lo que vivieron en América. A esto se les llamó crónicas. Para los españoles fue muy impresionante ver a estos indígenas casi desnudos, descalzos, con una piel mucho más morena, que hablaban un idioma que ellos no conocían, ya un dialecto diferente. Entonces fue muy chocante, al igual que fue chocante para los indígenas ver a estos hombres, ¿cierto?, con apariencia europea, altos, de tez blanca, rubios, de ojos de color, vestidos con armaduras, con espadas, con armas que ellos no conocían. El conquistador europeo llegó con una visión individualista, ligada al deseo de conseguir fama y riquezas, ¿ya? Solo pensaba en él, le daba lo mismo el resto. Él solo quería conquistar y le daba lo mismo la forma en la cual iba a llevar a cabo ese cometido. La concepción de Europa como un mundo civilizado determinó profundamente las acciones de los conquistadores hacia los indígenas americanos. Esto significaba que los europeos se consideraban, cierto, una raza mucho más perfecta, mucho más educada, mucho más culta y mucho más civilizado que los indígenas. Es decir, en otras palabras, se creían totalmente superiores, cierto, a estos indígenas. Por lo tanto, ellos sentían que tenían el derecho de poder conquistarlos y de una u otra manera, ¿cierto?, cambiarles todo su sistema de vida e imponerle las ideas propias que tenían ellos. Las civilizaciones americanas no desarrollaron sistema de escritura, por lo cual toda la información que poseemos de este periodo está solo contada desde el punto de vista de los europeos, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias del proceso de expansión? Ampliación del mundo conocido. A partir del encuentro con América, los europeos expandieron su mundo conocido y la visión de este. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia del proceso de expansión para Europa fue que crecieron en el comercio y se expande a su vez su comercio. El objetivo inicial del viaje de Colón se cumple, pero no se cumple en el continente al cual él tenía que ir, sino que, es cierto, se cumple hacia América, hacia el oeste. Y Europa adquiere nuevas rutas comerciales y además también va a poder comercializar productos nuevos. Y crece el comercio económico. Los grandes tesoros llevados desde América a Europa hicieron crecer enormemente las economías europeas. ¿Por qué? Porque llevaron ciertos nuevos productos que en Europa no se conocían. ¿Cuáles fueron las consecuencias del proceso para América? Acá vimos, cierto, que para Europa fue todo bien, todo perfecto, ellos crecieron, aumentaron su patrimonio, extendieron su territorio, todo muy bien. Pero para América, ¿cuáles fueron las consecuencias? Consecuencias negativas. Disolución y caída de imperios americanos, como el imperio azteca y el imperio inca. Disminución de la población indígena por causa de enfermedades, abusos, maltratos, batallas, entre otros. Los europeos, ¿cierto?, tomaron a la población indígena como esclavos y prácticamente solamente las tareas que tenían los indígenas era trabajar para obtener, ¿cierto?, el oro y la plata.
Por lo tanto, no los alimentaban bien y solo, ¿cierto?, los hacían trabajar en arduas jornadas de trabajo. Por lo tanto, esto causó enfermedades y también causó muchas muertes, aparte, ¿cierto?, por parte de los españoles hacia los indígenas. También los utilizaban, ¿cierto?, para las batallas que tenían, ¿cierto?, con otros pueblos y también muertes entre los mismos indígenas porque comenzaron a ocurrir, ¿cierto?, batallas civiles, producto también de todo esto, de lo que estaba sucediendo con los españoles. Desarticulación de la cosmovisión de los pueblos americanos, imposición del catolicismo cristiano, que significaba que le sacaron la idea, ¿cierto?, de cómo veía el mundo, los indígenas. Por lo tanto, ellos le imponen la visión que ellos tenían como europeos. Y dentro de esa imposición está el catolicismo, es decir, la religión católica. Y también imponen su cultura y su política, ¿cierto?, teniendo que adoptar los indígenas la cultura y la política de los europeos, perdiendo, ¿cierto?, un poco todo lo que ellos culturalmente tenían dentro de su territorio. Por lo tanto, todas las consecuencias del proceso de expansión en América para los indígenas fue negativo, en cambio para los españoles fue muy positivo. Además que tenemos que mencionar que los españoles tenían una amplia gama de armas, ¿cierto?, para poder intimidar a estos indígenas que vivían pacíficamente en el territorio de América. Profesora, Dígame. Hernán Cortés, ¿cuál fue el imperio que conquistó? Azteca. Y Francisco Pizarro fue el Inca, ¿verdad? Sí. Seguimos. ¿Les quedó claro lo que vimos hoy día, las consecuencias, los antecedentes de la conquista de América? ¿Cómo se realizó la conquista de América? ¿Quién fue el impulsor? ¿Quedó claro? Sí, bueno, ya a mí sí me quedó. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro libro en la página 40 y 41. Ay, voy a abrir el de octavo. Página 40 y 41. Ahí lo voy a abrir. ¿Tienen su libro ahí cerquita? Sí. Yo sí. Ya. ¿Lo abrió en la página 40, 41? Ya. Nosotros vimos esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Hoy día va a realizar la actividad de la página 40 y 41. La página 40 dice viajes de exploración europea
Y acá les muestra un mapa, el mismo que yo les había mostrado anteriormente, en donde aparecen, ¿cierto?, las rutas o los viajes que hicieron Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Álvaro Cabral, ¿cierto? Y los viajes que hizo Cristóbal Colón. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje y cuarto viaje. 4 viajes hizo Cristóbal Colón desde el año 1492 al año 1502. Y acá nos muestra, ¿cierto?, la ruta que siguió en cada uno de sus viajes. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Va a tener que leer la página 40, observar los mapas, leer la página 41 y va a ser la actividad de la página 41. ¿Ya? Ya, tía. La 1, la 2, la 3 y la 4. Esa es la actividad para el día de hoy en historia. ¿Hay alguna duda? No, tío, yo no. ¿No? Ya, Yo tengo una. ya dígame. Los 4 viajes, son 4, ¿verdad? Los que hizo Cristóbal Colón. Sí, Ya, los hizo desde 1492 sí, hasta 1502. sí, Ya, eso era. ya. Entonces, como ya está clara la actividad, vamos a finalizar aquí la grabación de la clase.